Preguntar para nosotros el concepto que cada uno de nosotros tenemos de lo que es templanza y de lo que es mansedumbre. Yo sé que son conceptos muy acertados, son conceptos muy salidos de la escritura, porque estoy hablando con personas que conocen la escritura desde hace rato. Entonces, quisiera preguntar qué entendemos por mansedumbre, qué entendemos por templanza, y a partir de esos conceptos, construir el concepto desde la escritura misma, para que desde el Antiguo Testamento desemboquemos en el Nuevo Testamento y lleguemos a una porción bíblica en la que se puede evidenciar esos aspectos, teniendo en cuenta también otro que está ahí ligado, que es la humildad, que es parecida a la mansedumbre. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es mansedumbre? Alguien que diga, ¿quién? Pero esto no es un examen, por favor. A ver, Alguien que diga eso, Luz. Gracias. mm, mansedumbre lo tomo como obediencia y dominio propio como la templanza, pues Sí, la templanza, dominio propio. dominio propio. Y la mansedumbre como ser obediente, pero realmente obedecer porque quiere obedecer, no porque está obligado a obedecer, sino tener una obediencia verdadera, ¿cierto? Bueno, alguien más que nos Eh, pueda compartir. yo una vez leí sobre mansedumbre que colocaban el ejemplo pues de Moisés, que dice que no había hombre tan manso como él, ¿cierto? Pero Ujú. el concepto que leí era como tener el poder, pero no, no lo ejecuta a favor de él, como no lo usa para desquitarse o algo así. Tener el control, pero no usarlo, algo así. Ese texto está en Números 12, ¿cierto? Cuando dice que no había hombre más manso que Moisés. Números 12:3. Allá es donde dice ese texto. Y tiene que ver con las relaciones. La mansedumbre tiene que ver con las relaciones. ¿Cómo nos relacionamos nosotros entre nosotros? Porque la humildad tiene que ver más con humillarme delante de Dios. Y la mansedumbre, como yo me relaciono en una manera que no es de guerra, sino antes buscando la paz con las demás personas. Vamos organizando el concepto. ¿Alguien más quiere añadir algo sobre mansedumbre? Es interesante lo que la hermana Gloria dice, que tiene esa capacidad, pero no la ejecuta. Entendí eso. No la Mansedumbre ejecuta. tiene que ver eso como con aquella capacidad que ha de tener uno de digerir y de digerir con carácter cada cosa, cada asunto, llámese relación, llámese decisión, llámese, bueno, relaciones. Lo que Eh, sí, yo como digo, por... yo ¿Mm? digo las relaciones porque en las relaciones es donde se ve Ujú. el carácter manso de la persona, Eso, pero en las también diría yo relaciones. que no solo con la relación, sino que uno a veces en decisiones uno no acepta con mansedumbre ciertas decisiones que tal vez donde otro no necesariamente no está involucrado, sino que donde son para mi vida, para acceder a algo, para Pero ¿quién toma esas decisiones que no acepta uno? uno mismo. Uno mismo. Uno mismo se adelanta o uno mismo Ah, ya. quiere Entonces, resolver. eso tiene que ver con templanza. Por eso hay algo que se une mucho
que une la mansedumbre y la templanza. Cuando uno se adelanta es porque no tuvo la suficiente templanza. Entonces, eso lo puede irritar en el resultado de una decisión, ¿cierto? Porque no tuvo la suficiente templanza para esperar. O sea, hay algo que se liga ahí entre mansedumbre y templanza que es interesante que vamos sacando a luz eso. El Señor a nosotros nos dice en Mateo 11:29, dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que la mansedumbre y la humildad de corazón producen descanso a nuestra vida. La persona que no es mansa es irascible y mantiene irritado. Y la capacidad de irritarse fácilmente muestra que está faltando ese componente de mansedumbre. O sea que la mansedumbre nos ayuda a soportar cosas, a soportar en amor algo que hicieron que no me gustó, por ejemplo. Algo que hizo mi cónyuge que no me gustó, algo que dijo que no me gustó. Y si hay templanza, entonces también esa mansedumbre y esa templanza actuando juntas van a producir que la respuesta sea una respuesta blanda, una respuesta suave, no una respuesta irada que va a provocar más pelea en lugar que reconciliación. Entonces es muy importante tener esos componentes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se habla poco de ellos, que es lo triste, se habla poco de ellos en medio del pueblo cristiano. Porque nosotros tenemos mucha capacidad para memorizar versículos, pero no nos detenemos a escudriñar qué significa eso que estamos diciendo. Y ahí es donde fallamos. Necesitamos aprender qué significa esto para nosotros de una manera práctica. Vamos a ir allá a compartir la pantalla. ¿Puedo compartir pantalla, Cristina? Ya me diste el poder Ya para voy, compartir pantalla. ya voy. Listo, Listo. listo. Ahora yo soy el hospedador. Listo. Qué bueno. Entonces voy a compartir pantalla, compartir de acá también. Compartir. Y voy a compartir acá. Listo. Vamos a aumentar el zoom a esto. Desde acá entonces. Listo. Iván, que yo prendo la cámara para que no se sienta muy solo. Ah, te tiene la cámara apagada, todo listo. Hágalo. Que uno, yo pienso que uno allá y no viendo a nadie, como que se Ah, siente, sí, es como ¿cierto? difícil. Sí, pero yo estoy Se acostumbrado ya acostumbra. porque así son los muchachos. Los muchachos cuando están en clase no prenden la cámara. Pero me toca estarles preguntando y entonces de pronto contesta alguno. Al Listo. niño mío se la hacen prender por sospecha. A todos. Se las hacen prender y si no les ponen un uno, pero Sí. eso no va conmigo porque eso es, ¿cómo es? Autoritarismo, ¿cierto? Y eso no forma a la persona. Entonces, vamos a mirar el término manso desde el hebreo y ahí vamos a mirar, vamos a definir, vamos a ver qué significa manso o humilde, que en el hebreo es el mismo término. En el Antiguo Testamento es el mismo término para manso que para humilde y para mansedumbre que para humildad en el Antiguo Testamento. Entonces, el término que tenemos es anab y lo encontramos en varias citas, números 12-13, que era la condición de Moisés, de la cual nos hablaba pues la hermana Gloria ahorita.
En el Salmo 25:9 es una característica de quien se deja dirigir y enseñar por Dios. Ese es el manso, que se deja dirigir y enseñar por Dios. El Salmo 34:2 está relacionado con alegrarse en Dios, o sea, muy parecido también a esto, que la dirección de Dios y la enseñanza de Dios causa alegría en el que es manso. Salmo 37:11 es relacionado con heredar la tierra, lo mismo que dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Allá la palabra que aparece es la palabra Aná, en el Salmo 37:11. Quiero leerles uno que otro, porque son varias citas y es mejor leer algunas, no todas, ¿cierto? Salmo 37:11 dice la escritura: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea que tiene que ver con que la mansedumbre trae paz a la vida del creyente o de la vida de la persona que tiene esa mansedumbre. En el Salmo 76:9, relacionado con la salvación de Dios. En Isaías 11:4 es relacionado con la justicia de Cristo y su obra de salvación. Allá se habla del Espíritu de Dios y ese espíritu de mansedumbre. Por eso es un fruto del Espíritu Santo, hace parte del fruto. En el Salmo 10:17, ya allí el término entonces cambia a humildad. Ya no traduce manso, sino humilde, me imagino, porque el Salmo está anterior al otro. Salmo 10:17 dice: el deseo de los humildes, esa palabra es manso, el deseo de los humildes. Oíste, oh Jehová, tú dispones en corazón su corazón y haces atento su oído. Entonces, es interesante que Dios como que es el que ordena el corazón del manso. Cuando una persona es mansa, que se deleita en Dios, que obedece a Dios, que entiende que lo que Dios dice es la enseñanza verdadera, él va organizando ese corazón y dispone ese corazón para la obediencia. O sea, es lo que decía Uva, nos decía ahora, el manso es el que obedece, es una característica del manso. El Salmo 22:26 dice: relacionado con la provisión de Dios, la cual produce alabanza y vida eterna en los mansos o en los tales. Humildes, aquí ya es el término, pero es el mismo, Aná. Salmo 147:6, relacionado con la exaltación de Dios sobre ellos. Lo mismo que dice Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo mismo que dice el Salmo 147:6. Salmo 149:4 se relaciona con el contentamiento de Dios y su salvación sobre los mansos. O sea que Dios se contenta en los humildes. Cuando el Señor dijo: este es mi hijo en el cual tengo contentamiento, una de las características del contentamiento de Dios es para con los humildes. Salmo 149:4. Voy a leerlo. Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, él se contenta en los humildes. Por eso los humildes, ve a sala de espera. Ver la sala de espera, voy a darle entrada a Luz Elena Marín, listo, está entrando. Ya se nos está uniendo. En el Proverbios 3:34 se relaciona con la gracia de Dios sobre los mansos. O sea que es algo interesante porque la persona que es mansa está mostrando que Dios está obrando en ella. Es todo lo contrario a la naturaleza humana. La naturaleza humana es rebelde. La naturaleza humana, el ser humano por naturaleza, la naturaleza caída, es rebelde, no acepta las cosas. En cambio, el manso es porque ya ha sido objeto de que Dios trate con su corazón
y va fortaleciendo esa obediencia. En el Proverbios 16, 19 se relaciona con la humildad de espíritu. O sea, lo mismo que está en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Proverbios 16, 19, vamos a leerlo. O sea que varias de las cosas que Jesús dijo en el Sermón del Monte estaban en los Salmos y los Proverbios. Proverbios 16, 19 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El 18 y el 19 es: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16, 19. Se relaciona con la humildad de corazón, con el pobre de espíritu. El humilde ahí es el que reconoce que necesita de Dios. Y esa humildad de espíritu es algo que el ser humano por naturaleza no reconoce. La necesidad de Dios, que Dios sea nuestra necesidad todos los días. Isaías 29, 19. Isaías 29, 19 dice el texto: en aquel tiempo, no, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Se relaciona con el crecimiento, el regocijarse en crecer en Dios. La persona humilde se goza cuando va creciendo en Dios. Amós 2:7, este texto es importante porque la maldad puede desviar a los humildes. O sea, el humilde puede ser ingenuo y ahí es donde se necesita la templanza. Amós 2:7. Iván va a explicar más sobre eso. No, ya voy a terminar acá. Y definimos el término en el Antiguo Testamento. Amós 2:7 dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santuario, mi santo nombre. O sea, el camino de los humildes puede ser torcido porque uno puede creer que está obedeciendo correctamente y dejarse engañar. La persona humilde se puede dejar engañar por el perverso, por la maldad, si no tiene el componente de la templanza realmente. Y Sofonías 2:3 es relacionado con la búsqueda de Dios y el ser librado de su no. Entonces, la definición de ese término anaf, allá en el Antiguo Testamento, es una virtud del hombre sobre el cual Dios prepara sus pensamientos para escuchar la voz de Dios. Dios oye sus deseos, Dios le provee vida eterna, Dios le guía y le exalta y tiene contentamiento al poner sobre ellos su favor. Estos se sienten desvalidos sin Dios y Dios hace crecer el deleite por buscarle en ellos. Esta virtud muy visible en Moisés está en relación con dejarse moldear por Dios para ser salvado en justicia y recibir una herencia de Dios en abundante paz. Sin embargo, el poder de la maldad puede engañar a los humildes. El léxico Concordancia Strong define el término anap como deprimido, demente, necesitado, abatido, afligido, sufrido, sometido. O sea, es alguien que delante de Dios se siente necesitado, se siente sometido, se siente que delante de Dios él no tiene ninguna autoridad. Ese es el manso delante de Dios, ¿cierto? Pero si él no tiene templanza al conocer la escritura, él puede ser engañado por falsas doctrinas y puede practicar esa mansedumbre
en obediencia a un supuesto Dios que no es el Dios de la Biblia. La maldad puede confundir al humilde. Por eso se necesita también la templanza, porque la templanza ya es diferente. La templanza tiene un componente de reinar sobre las emociones y los conceptos, sabiendo que esos conceptos están arraigados precisamente en lo que Dios dice. Necesitamos esos dos componentes para que nuestro temperamento, nuestro carácter, sea un carácter que no se desvíe de la enseñanza de Cristo y se mantenga sometido a la enseñanza de Cristo. Se necesitan los dos. La humildad sin la templanza puede llevar a la persona a ser objeto de que lo maneje cualquiera. Iván, ¿qué tiene que ver la humildad o mansedumbre con la ingenuidad? Pues, Con la ¿por ingenuidad, qué? sí, porque una persona humilde puede ser humilde a cualquiera que le caiga bien, por ejemplo. O sea, que tiene que ver mucho con el amor, la humildad, la mansedumbre, humildad, tiene que ver mucho con el amor Tiene que hacia ver los con el demás. sujetarse irrestrictamente a alguien, en este caso a Dios. Pero hay Mm. personas que, por ejemplo, las personas que están enseñadas o están, sí, están siendo enseñadas en conceptos que no son bíblicos, se hacen obedientes a doctrinas humanas. Pero yo quiero como aclararlo, pues para entender, es que yo conozco un amigo, un misionero, y yo lo veo, tiene mucha mansedumbre, pero le cree a todo el mundo la carreta, pues él está basado bien en lo del Señor, pero es muy fácil porque él le quiere ayudar como a toda la gente, él quiere, y muchos como que se aprovechan de eso, y yo digo, bueno, ¿eso es mansedumbre o eso es falta de discernimiento? ¿Qué? No, es mansedumbre porque él quiere, él confía, él piensa que todas las personas eh, son sinceras, ¿cierto? Eso tiene que Desde, ver con la mansedumbre. sí, porque él se sujeta, por ejemplo, a la autoridad de él y él dice, bueno, la autoridad mía es Dios, yo me sujeto, ¿cierto? Pero le falta conocer a las personas, le falta conocer la cultura en la cual está, porque si es un misionero, entonces es de otro lugar, es de otro país, me imagino. Y entonces aquí en Colombia, a él le falta más codearse con la gente en Colombia, porque nosotros los colombianos somos muy trabajadores de calle, que de Perdón. pronto, ya voy a decirte, Cristina, ya voy a darte la palabra, que de pronto en el país donde él es, la gente es más sincera, y entonces él viene acostumbrado y piensa que la gente aquí también. Le falta discernimiento, ¿cierto? Y le falta también templanza porque se deja llevar por su primera emoción, su primera emoción de ayudar en lugar de ponerle freno a esa emoción, que es la templanza. La templanza es ponerle freno a las emociones, a los pensamientos, a los sentimientos y no dejarse llevar por ellos. Reinar sobre ellos es la templanza. Le hace falta eso. Cristi, ¿qué ibas a No, decir? sino que dijiste que él debe ser misionero de otro país, no puede ser misionero de esta misma ciudad o de otra ciudad. Un misionero es alguien que trasciende las fronteras de su cultura para llevar el evangelio, Cristina. Y entonces, Es un cuando el Señor evangelista. dice que, Cuando usted va de una ciudad a otra, es un evangelista. Sí, ¿sí? él es Claro. Esa es él la Porque, es de diferencia. Bogotá. La diferencia entre un misionero y un evangelista es que el misionero va a una cultura que no conoce. y yo cuando, ¿dónde veo en la Biblia esa diferencia? ¿Dónde la Cuando, ves? Cuando los apóstoles son enviados lejos de Israel, a culturas que ellos no conocen, y ellos van y abren iglesias. Todo el libro de los Hechos está hablando de eso. y Juan que era evangelista, Juan era apóstol y era apóstol, evangelista. y Y él era no se desplazó evangelista, a ninguna parte.
Sí, pero no se habla de él como que él llevó una obra misionera. Del apóstol Juan, por ejemplo, cuando está en Éfeso, él está pastoreando una iglesia que fundó Pablo, Ujú, que Pablo fue el misionero que la fundó precisamente, ujú, que dejó allá a un muchacho llamado Timoteo como pastor de toda esa ciudad y ujú. que después con el paso del tiempo el apóstol Juan se estableció en Éfeso y fue pastor de la iglesia de Éfeso. Pero ya el evangelio había llegado a Éfeso. Es que el misionero es el que llega con el evangelio donde no se conoce el evangelio. Ese es el verdadero misionero. Por ejemplo, a las tribus de acá de Colombia, a Claro, Guaraní, a Guaviare, aquí se hacen misiones entre las tribus indígenas, entre los los indígenas. que son apartados, pues no los que se vienen para la ciudad o también. Los que se vienen para la ciudad, ellos también, porque aquí hay cabildos indígenas. Ah, sí, y no saben el idioma tampoco. Exacto, entonces el misionero tiene que hablar el idioma para Ujú. poderse comunicar con ellos. Tiene que adaptarse a la comida de ellos, porque si usted va, por ejemplo, a un resguardo indígena, digamos, en otra ciudad, usted va a llevar el evangelio, usted ya se aprendió el idioma, tuvo que primero tener contacto con ellos y esperar 2 o 3 meses o 4 o 5 que lo dejen entrar allá, porque ellos son celosos con sus costumbres. Y ya cuando esté allá, usted tiene que empezar a comer lo que ellos comen y a empezar a hablar del evangelio a partir de las costumbres que ellos tienen. Por eso no es tan fácil ser misionero. Por eso ese cuentecito de que vinieron unos misioneros de una iglesia de tal parte acá, aquí vienen unos misioneros a una iglesia, ¿qué? Si es que la iglesia ya está constituida. El misionero va a abrir iglesias, no va a una iglesia. Tal vez en un entrenamiento de misiones para que hagan evangelismo, para que pierdan miedo a hablarle a la gente, eso es diferente. Puede ser, pero no se puede decir que son misioneros. Nosotros hay veces damos unos nombres que no son bíblicos a ciertos oficios, ¿cierto? Lo que Pero pasa es entonces que en el caso de este hermano que dice Gloria, es una persona que viene de una cultura diferente y, y no se ha dado cuenta que el paisa es muy tramador de por sí y depende también dónde está, porque hay lugares en Medellín, hay ambientes donde la gente es más tramadora que en otros ambientes, ¿cierto? En la misma ciudad. Todo ese discernimiento debe tenerlo él al estar aquí en la ciudad, lo va a ir cogiendo. Dios le va a ir dando ese discernimiento. Pero sí tiene que tener la templanza de no decirle a todo el mundo, sí, toma. No, eso, ¿por qué? Porque tiene que frenar eso. El deseo de su corazón no lo puede guiar, porque el deseo de su corazón es engañoso. Así tenga una muy buena obra que hacer, quiera hacer algo muy bueno, pero si empieza a darle plata a todo el que le pide plata, a lo mejor lo que está haciendo es algo malo. Entonces, eso es diferente. La mansedumbre y la humildad. En el Antiguo Testamento tiene que ver con la relación del hombre con Dios en el Antiguo Testamento. Todos estos textos que hablamos aquí son textos que hablan del hombre con Dios. Y es la misma palabra, o sea que en el hebreo, en el Antiguo Testamento, no se diferencia mucho entre mansedumbre y humildad. En el Nuevo Testamento sí se hace una diferencia. Si entró la hermana Luz Helena, yo le di entrada, no sé si entró. Hermano, muchas gracias. Ah, Aprovecho y bueno, le hago una preguntita con respecto a lo que están hablando. dígame. Entonces, podríamos también decir lo que le dijo el Señor alguna vez a unos discípulos que fueran también astutos. Sí, que fueran mansos como palomas y astutos como serpientes. Porque él se los dijo en el contexto que yo los mando como ovejas en medio de lobos. En ese Ajá. contexto, precisamente por eso, porque esa persona, los demás que están viendo que es ingenuo, no le van a creer. ¿Por qué?
van a hacer que él crea que les está creyendo, pero en realidad él no está logrando compartirles la palabra de Dios porque ellos lo están engañando. No hay ningún fruto de arrepentimiento ahí. Hay veces es difícil darse cuenta. Y yo sé que, por ejemplo, pasa mucho con los drogadictos, pasa mucho con las personas que han sufrido violencia, que uno ve que necesitan ayuda, pero ¿cuál es la forma más sabia de ayudar? Es lo que uno tiene que preguntarse siempre. Y cada caso es diferente. Cada caso es diferente. No podemos tomar como una generalidad para todos, ¿no? Porque cada persona es diferente. Y ahí se necesita pasar tiempo con la persona, realmente conocerla, realmente mirar sus frutos, que si está cambiando e irle ayudando poco a poco. No le puede entregar de una vez un plante para que vaya a trabajar y se lo sople, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con muchos? Por un buen corazón, por ser bonachón. Eso es diferente a tener bondad en el corazón. Porque la Hermano, y es ingenuidad, que, sí, pues es que a veces eso pasa mucho en las familias, que hay alguna persona con problemas de droga o pues cualquier tipo de situación y llegan con unas caras, pues que uno dice, no, ya, por fin ya se va a restablecer y resulta que marchan bien un tiempo y caen. Entonces, pues la actitud de uno ahí también tiene que ser así tan radical como con cualquier otra persona. lo que pasa es que definitivamente una cosa es el deseo de ayudarle a las personas y otra cosa es la ingenuidad. O sea, hay que plantearse siempre cómo le puedo yo ayudar a esta persona sin caer en su juego. Porque normalmente el drogadicto siempre va con una intención de engañar, lo que llamamos trabajar de calle a las personas, abuso de confianza. Y con la familia se ve mucho, y con los Sí. allegados también. Y se cansa la gente de ayudarle. Llegan y se lo hacen 2, 3, 4, 10 veces y ya no le vuelven a ayudar. Y se va endureciendo el corazón para ayudar a otros también. Entonces uno no puede como tomarse ese parámetro. Lo que me pasó con este me va a pasar también con aquel. No, pero sí tiene que tener discernimiento. Tiene que tener mansedumbre para no atacar a esa persona, para relacionarse en amor con esa persona. Pero también tiene que tener templanza para frenar esos sentimientos de querer ayudarle en ese momento sin mirar todas las cosas, sin tener un panorama completo. Uno tiene que mirar el bosque, no el árbol en el bosque, sino el bosque, el panorama completo. Y eso puede requerir tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Digamos con el ejemplo que dice la hermana Gloria, con este hermano de Bogotá. Él cuando esté en Medellín, 5 años, ya se va a dar cuenta cómo funcionan las cosas. Ya se la habrán hecho muchas veces y va a aprender. Y seguro su ministerio va a ser más productivo. ¿Sí? Sigamos entonces, o hay otra pregunta, hermano, porque estamos hablando de la mansedumbre en este momento, en el Antiguo Testamento, que es lo mismo que la humildad. En el Nuevo Testamento, hay los términos mansedumbre y humildad son un poquito diferentes. El término mansedumbre es prautes y las citas que están aquí me dicen cuál es el término, dónde está ese término. Prautes es un término que significa la virtud de Dios como componente del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu. Hace parte de las virtudes con las cuales Dios viste a la iglesia, o sea, con las cuales Dios nos equipa. Está estrechamente relacionado con el amor, la amabilidad, demuestra el sometimiento del hombre a Cristo. Es necesaria para restaurar y aún para corregir a quienes se oponen al Evangelio.
también es necesaria para soportarnos los unos a los otros pacientemente en amor, y el hombre de Dios debe procurarla. O sea, es algo que debemos procurar. Todos los creyentes debemos procurar esa capacidad de someternos a Dios con amor, revestirnos de Él para podernos relacionar, para poder restaurar al otro, para podernos soportar unos a otros. Debemos procurar eso. Debemos pedirle al Señor que nos llene con esa capacidad. El léxico Concordance Strong lo define como dulzura, apacibilidad, gentileza. La humildad es otro término. Entonces ya aquí en el Nuevo Testamento la mansedumbre y la humildad son diferentes. En el Antiguo Testamento era el mismo término. Aquí ya se va presentando una diferencia entre los dos. Entonces, la humildad es el término tapeinofrosune, que está en estas citas que estoy mostrándoles acá. Y es una virtud que hace parte del vestido con el cual viste Dios a su iglesia. Es necesaria para servir al Señor aún en circunstancias adversas y dolorosas. Porque esta humildad tiene más que ver con mi relación con Dios, con el humillarme a Dios. También para soportarnos unos a otros en amor, es necesaria para imitar a Cristo, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Lo que está en Filipenses 2:3. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, someternos unos a otros y a los líderes eclesiales, y eso genera una complacencia en Dios. Sin embargo, también pasa lo mismo con el término de allá arriba, que puede ser influenciado por seguir doctrinas raras. Puede ser afectado por el error de seguir doctrinas humanas. En Colosenses 2:23 dice, nadie afecte en vosotros humildad, siguiendo doctrinas como rindiendo culto a los ángeles, etcétera. O sea que la humildad se puede ver afectada por seguir doctrinas extrañas. Y es muy parecido a lo que pasaba con el término manso allá en el Antiguo Testamento, que podía ser la persona engañada por la maldad. También la humildad se puede ver afectada por doctrinas extrañas. Entonces, una persona humilde, como es alguien que se está sometiendo a Dios, es alguien que se humilla delante de Dios. Si tiene un concepto de Dios diferente al concepto bíblico, él se va a someter a ese concepto de Dios que se le enseña. Entonces, alguien puede estar sometido a un concepto del Dios que viene en ayuda tuya, siempre trayéndote abundancia, porque te enseñaron que Dios siempre te va a dar todo con abundancia, y está sometida a ese concepto. Ese concepto no es bíblico, pero la persona que tiene ese concepto, que le enseñó ese concepto, es el que va a recibir siempre esa humildad de la persona. O sea, se va a someter a él, al que le enseñó tal concepto. Y realmente no se está sometiendo al Dios de la Biblia. Entonces, la humildad sin el conocimiento de Dios, la mansedumbre sin el conocimiento de Dios, pueden ser peligrosos. Pueden ser peligrosos porque desvían a la persona a rendir sus afectos, a rendir su humildad ante los ídolos, no ante Dios, realmente. Y eso genera maldición, eso genera cosas malas para la persona, para quien hace tal cosa, a pesar de que sea humilde. Sí, es como controversial. Yo puedo ser muy humilde y someterme a alguien que me dice que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Entonces esa persona se aprovecha de mi humildad y me pide que le dé cosas porque Dios me va a reponer eso y me lo va a aumentar.
Entonces, en ese concepto, esa humildad es ingenua. Esa Iván, humildad es ingenua. Cuéntame. no, que en ese momento, pues sí, em, siento como que, a ver, ¿cómo le explico? Que nunca pensé que algo bueno llevara, pues podría ser como tan malos si no tiene como una contraparte. Pensé que lo bueno era bueno, porque, o sea, una persona humilde, en otras palabras, puede ser boba. O Puede sea, ser ingenua, puede ser pues ingenua. sí, o Claro. sea, pues tan tremendo eso, o sea, nunca lo he visto así. Puede dejarse engañar. De Y hecho, sí, dime, por eso en hermana. la Biblia hay, no sé, lo iba a buscar donde dice, y al amor añádale al conocimiento, y al conocimiento Segunda de añádale. Pedro 1, del 3 al 8. Por eso hace esa lista de añadir una cosa a la otra, es necesario todo. Claro, y eso es un círculo. No es que se añade en línea recta, sino que toda la vida eso se va añadiendo. Y el texto termina diciendo allá en segunda de Pedro 1:8 que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de Dios. Y esa palabra conocimiento que hay allá es la palabra epignosis, que es el discernimiento pleno de Dios. O sea que la persona mientras más se meta con Dios, más discernimiento va a tener de las cosas de Dios y más discernimiento va a tener de las personas que se relacionan con Él. Porque va a conocer a Dios, va a conocer al mundo, va a saber las personas que los mueven. Es todo lo contrario a lo que mueve a Dios y va a poder discernir y va a poder tener sabiduría para reaccionar en ese momento de la manera como Dios quiere que reaccione. Dios no quiere que seamos engañados. Por eso Pablo le dijo a los corintios que cuando él era niño, él pensaba como niño. Y dice que seamos, que seamos niños en la malicia, o sea, en la maldad, pero maduros en la manera de pensar. Y eso tiene que ver con estos atributos, con la mansedumbre, la humildad y la templanza. Obviamente todo en el conocimiento de Dios. Uva, hola. Yo creo que Uva tiene abierto el micrófono. Ya hubo jugo, ya hubo jugo. Uva. Bueno, Dile, Iván. ya la cerró. El léxico Concordancia Strong define el término tapeinofrosune, es un término compuesto de tapeinos, que es igualito a lo que definíamos ahora el término anaf en el griego, que lo definía en el hebreo, que lo definíamos como deprimido, como alguien afligido. Tapeinos es eso, es la persona que está deprimida en su disposición, o sea, ella siente que sin Dios no vale nada. Esa es la persona humilde, la que siente que sin Dios no vale nada. Su valor depende de Dios, su valor está en Dios. Y por eso se define como deprimido, la palabra tapeinos. Pero al mismo tiempo es alguien que puede reinar y frenar sobre las emociones, sentimientos y pensamientos. La humildad la podemos definir como la disposición de someterse a Dios en la capacidad de encerrar o bloquear o cercar cualquier emoción, sentimiento o pensamiento antes de actuar. Entonces la humildad tiene un componente de mansedumbre en sí mismo, lo que no tenía, un componente de templanza en sí mismo, lo que no tiene la mansedumbre. La diferencia es que la mansedumbre más la templanza son iguales a la humildad. La mansedumbre, para ser igual a la humildad, tiene que estar acompañada de templanza.
Esa es como una fórmula. Mansedumbre más templanza es una humildad permanente. Porque la humildad en la etimología de la palabra, tapeinofrosune, es tapeinos, que es deprimido en disposición, o sea, como el manso del Antiguo Testamento. Y fren, que es reinar o frenar sobre las emociones, sentimientos y pensamientos. Entonces, la persona que es capaz de saber que su valor está en Dios, pero al mismo tiempo es capaz de reinar sobre sus emociones y sentimientos. Es una persona humilde, diferente al manso. El manso no tiene esta parte, no tiene la parte de reinar sobre las emociones, sentimiento, pensamiento. Entonces, a la mansedumbre se le agrega humildad. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No simplemente dijo manso, dijo y humilde, porque la mansedumbre se convierte en humildad con algo que se llama templanza. Por eso es que están tan unidos. Tan unidos son, el uno complementa al otro. La mansedumbre y la templanza juntas podríamos llamarla como una unidad, una humildad permanente, una humildad ya de carácter formado, un carácter humilde que sabe que depende de Dios absolutamente, pero que también tiene la capacidad de frenar cualquier impulso emotivo que le llegue, cualquier deseo del corazón que quiera salir, tiene la capacidad de reinar sobre él, de ponerle freno, sin dejar de ser humilde. Y entonces es más difícil que lo engañe, es más difícil que sea engañado por otras personas. Pues si conoce el texto bíblico, obviamente, porque puede poner esa humildad, esa capacidad de someterse a Dios en otras cosas. La puede poner, por ejemplo, en alguien que lo mande y lo tenga como títere y él piensa que se tiene que someter a esa persona incondicionalmente, pero ahí no tiene templanza, ahí lo que tiene es una capacidad de humillarse ante esa persona y eso sería una falsificación de la humildad realmente, que sería como quien dice la, el ser títere de otro, el ser títere de otro. ¿Cómo le diríamos a eso en español? Las personas que a toda hora están lambiéndole a otro, las personas que a toda hora están detrás de otro, como el decimos por ahí en términos de la calle, Se les dice como lavaperros, cargamaletas. lavaperros, eso. Como el lavaperro, esa es una falsificación de una humildad genuina, porque la humildad genuina, producida por el Espíritu Santo, tiene el componente de reinar o frenar sobre las emociones, precisamente para que no suceda eso, precisamente para que la persona no se vaya a servir a otro incondicionalmente. En las iglesias se encuentra mucho ese tipo de personas. Se encuentra mucho el tipo de personas que todo lo que diga el pastor lo hace, sin confrontar eso con lo que dice la Biblia. Y es el problema que tenemos los cristianos evangélicos, que se nos dice que hagamos muchas cosas, pero no se nos explica qué es eso que tenemos que hacer. Eso nos falta mucho en la iglesia cristiana. Explicar a la persona, por ejemplo, le decimos, es que necesita ser santo. Bueno, ¿y qué es ser santo? Es que necesita tener más amor. ¿Y qué es tener más amor? Es que usted necesita tener humildad. ¿Y qué es tener humildad? Entonces, nos vamos aprendiendo un montón de versículos, los recitamos, pero no entendemos qué quieren decir. Y por eso es que salimos siendo engañados tan fácilmente. Porque no utilizamos la capacidad que Dios nos dio de razonar y de interactuar con el conocimiento de tal manera que al ponerlo con el texto bíblico digamos, no, es que esto no es lo que Dios dice. Pastor, qué pena, pero Dios no me mandó a eso. No somos capaces de decir eso. La mayoría no, la mayoría decimos, listo, es que lo dijo el pastor. Entonces hagámoslo, listo. Se salen convirtiendo a esa persona aparentemente en humilde, pero no es humilde. Es una persona sumiso a una autoridad, pero sin
mirar realmente si eso que le está mandando, si es de parte, si es, concuerda con lo que Dios dice o no. Y por eso tenemos personas en iglesias que le firman a los líderes de esas iglesias las escrituras de las casas, por ese tipo de cosas. Iglesias que no deberían llamarse iglesias, que son movimientos, que quieren explotar a las personas, que de un púlpito se dice algo, y ahí mismo las personas dicen, sí, es que lo dijeron, entonces hay que hacerlo. Un momento. Eso no es humildad, eso se asemeja más a una mansedumbre que a una humildad, porque la humildad tiene el componente de poder discernir y poner freno a lo que no está establecido por Dios, para no dejarse llevar por eso. Por eso esto es importante para nosotros. La carga que yo a veces siento por la iglesia es esa, que hay muchas personas que, y no voy a hablar de una iglesia en particular, sino de cualquier, incluso la iglesia donde asisto, que yo veo muchos líderes que hacen cosas que son manipulados para hacer cosas y no se dan cuenta que están siendo manipulados. Entonces, eso me da tristeza. Me da tristeza porque estamos aprendiendo a una obediencia incondicional al hombre, no a Dios. Y nuestra obediencia incondicional es a Dios. Esa es la verdadera humildad. Porque Dios nunca nos va a hacer algo, nos va a mandar a hacer algo a nosotros que nos haga daño. Dios no nos va a mandar algo a nosotros engañándonos, jamás. Nuestra verdadera obediencia incondicional tiene que ser a Dios, no al hombre. El hombre se equivoca, todos los hombres nos equivocamos, todos los hombres tenemos formas de ver las cosas, hay veces muy egoístamente, muy subjetivamente. Entonces necesitamos esta humildad realmente en nosotros. Y la templanza obviamente hace parte de esa humildad. Por eso el vocablo templanza solamente no figura ni una sola vez en el Antiguo Testamento. La palabra templanza como tal. Y solamente figura 3 veces en el Nuevo Testamento. Figura en Gálatas 5:23, en Hechos 24:25 y en Segunda de Pedro 1:6. ¿Sí? Y figura allí como dominio propio. En estos dos, en Hechos 24:25 y Segunda de Pedro 1:6, figura como dominio propio. Pero es el mismo término encrates. Encrates es un compuesto de en, que significa como un instrumento, como un medio para hacer algo. Y kratos, que es vigor. O sea que en kratos, en krateia, que es la palabra realmente que traduce templanza, que allá en Segunda de Pedro 1:6 y en Hechos 24:25 traduce dominio propio, puede definirse como tener el suficiente poder para dominarse uno mismo. Esa es la templanza. Y es diferente, aunque es sinónimo del término sofronismos. Este término sí es parecido al término tapeifrosune, porque está la palabra frosune allí, sufronismos. Segunda de Timoteo 1:17, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio. Dice, nos dio espíritu de dominio propio. Ahí aparece la palabra dominio propio, segunda Timoteo 1:7. En ese texto Pablo le está diciendo a Timoteo que no sea cobarde. Segunda de Timoteo 1:7 está diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra dominio propio que aparece allá es la palabra sufronismos. No es la palabra encrateia, sino sufronismos, pero es como un sinónimo, porque tiene la capacidad de ponerle freno y librarse, poner freno a algo para librarse. Lo mismo que
Encrateia es el poder de frenarse sus impulsos. Aquí es la capacidad de tener uno el freno para librarse de las consecuencias de hacer algo a la carrera. Esa sería la palabra sofronismos. Entonces, aquí es donde está la formulita de esa: mansedumbre más templanza puede ser igual a una humildad estable. Por eso es que estas dos, la mansedumbre y la templanza, las he puesto juntas. Porque juntas forman la humildad de corazón que el Señor plantea en Mateo 11:29. Y esa humildad de corazón entonces hace que podamos descansar en Cristo. Refuerza la paz de Cristo, el reposo en el Señor. O sea que es importantísimo para la iglesia saber qué es esto y pedirle al Señor que le dé esto para descansar en Él. Es que nuestra vida no depende de los hombres ni de los conceptos humanos. Nuestra vida depende de Dios. Y si nosotros somos humildes ante Él, establemente, tenga la seguridad de que esos términos que aparecen aquí, eso que decía de arriba en el Antiguo Testamento, de que Dios se complacía en esa persona, de que Dios quería relacionarse con esa persona, de que Dios se alegraba en esa persona y esa persona se alegraba en Dios, va a pasar en nosotros. Eso va a pasar en nosotros porque eso es bíblico. Entonces, necesitamos entender eso. Yo, en estos días, por ejemplo, voy a contarles un testimonio. La Secretaría de Educación de Medellín tiene al colegio en la mira porque hay muchas quejas de padres de familia, docentes, coordinadores y estudiantes contra los directivos del colegio, contra la rectora y las coordinadoras, etcétera. Hay muchas quejas. Hay demandas incluso en fiscalía, hay demandas en procuraduría, hay demandas en muchos entes, en todas las IAS, pues. Cristina sabe de qué estoy hablando. Entonces, Secretaría de Educación interviene el colegio con unas conferencias sobre salud mental. Entonces, la semana pasada y la antepasada hubo una conferencia sobre esas. Y resulta que el conferencista era una persona que hablaba de que nosotros teníamos que decirle a nuestro corazón, porque nuestro corazón era divino, un montón de cosas. Y yo pues le dije que qué pena, yo no compartía eso, que mi corazón no era divino, mi corazón era engañoso, mi corazón era perverso, que el único divino era Cristo y que yo era en Él, que descansaba. Y que esa nueva era y eso yo no tenía nada que ver con eso, que me excusara, yo me retiraba de la reunión. Entonces después me dijeron, es la misma mentira que el diablo le dijo a Eva en Génesis 3:15, de que ella podía ser igual a Dios, pero yo no soy Dios, ni usted Dios, y esas cositas de nueva era, yo no voy con eso. Entonces, yo, para evitarme precisamente problemas, para cuidar mi salud mental, me salgo de acá. Listo. Y me salí. Y es Secretaría de Educación. Pero yo tengo capacidad de decirles por qué, ¿cierto? No tengo que sujetarme a eso, aunque sea mis jefes. Ellos son los que me pagan a mí. Pero no tengo por qué sujetarme a eso. Yo tengo un argumento para decirles que no. Porque no voy a dejar que el nombre de Cristo sea pisoteado por la nueva era. Así de sencillo. Esta semana iba a haber que otra. no es tan nueva ni era. Por eso. Esta semana iba a haber otra de las mismas y le dije yo a la coordinadora, yo no voy a entrar a eso. Porque yo no quiero indisponer a nadie, ni me quiero indisponer yo. Eso es absurdo. Satanás se disfraza como ángel de luz y también así sus ministros, y leí la cita, y yo he renunciado a lo oculto y vergonzoso. Eso es podrido. Yo no voy a participar de eso. Entonces me dice, veo, Fe, entre, que esto, que aquello. Y le dije, voy a entrar pues, pero si es con el mismo cuento, me salgo de una. Cuando llegué a entrar me puso un WhatsApp,
profe, cancelaron la reunión, la persona no podía ir. Yo le puse así, gloria a Dios por el WhatsApp, y ella me puso unas manitos así. ¿Por qué? Porque yo me someto a Dios, en humildad a Dios, pero la templanza me dice a mí que no puedo irme tras esas cosas que son contrarias a Dios. Y yo tengo que poner el argumento. Yo tengo, porque la Biblia me dice que nosotros presentemos defensa con reverencia y con mansedumbre ante a todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, eso pasó y eso está ahí. Yo no he recibido ninguna notificación ni nada de eso. Porque es que nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, no a los hombres. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios porque la aprobación nuestra no viene de los hombres, sino de Dios. Y por eso estos frutos del Espíritu Santo son herramientas para que nosotros podamos vivir una vida realmente en la voluntad de Dios y gozosos, porque Dios no nos va a meter a nosotros en engaños ni en cosas fraudulentas, ni quiere que nos metamos de eso. Él nos quiere preservar de eso. Y son momentos en que podemos exponer el Evangelio de Cristo y decir por qué no participamos. Y como la Constitución colombiana juega a nuestro favor, porque en Colombia hay libertad de cultos, yo puedo hacer apelación a algo que se llama objeción de conciencia, porque la nueva era es una religión y yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de esa religión. Entonces, por ese lado yo estoy tranquilo. Pero eso es lo que significa humildad y templanza. Sin ser grosero, simplemente le digo lo que la Biblia dice, le digo por qué no y listo. Y le digo a esa persona, qué pena, yo no quiero estar, yo no quiero interponer, no me quiero sentir mal, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo me retiro, o sea, no voy a ponerme a poner pelea ahí. Me retiro porque puedo someterme precisamente a Dios, dependemos de Dios. Eso es lo que estamos queriendo hablar aquí cuando hablamos de templanza y mansedumbre. Es una verdadera humildad que hace que nuestra vida dependa de Dios. La palabra de Dios dice que en Romanos 2:29 dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su interior, cuya circuncisión es de corazón, la alabanza del cual viene de Dios. Allá dice eso, o sea que Dios alaba al creyente, Dios lo ve con buenos ojos cuando hay una circuncisión del corazón, o sea, que el corazón ya le pertenece a Dios, como cuando decimos Cristo es mi Señor, estamos diciendo mi vida entera le pertenece y mi corazón en el contexto bíblico significa la parte más interna de mi ser. De donde nacen todas mis expresiones externas, es del corazón y ya le pertenece a Dios. Entonces podemos decir que Dios alaba o habla bien de ese creyente. Lo mismo dice la primera carta a los Corintios 4:5. Lo mismo dice la segunda carta a los Corintios 10:18. Y lo mismo dice la primera carta a los Tesalonicenses 2:4. Que Dios es el que a nosotros nos aprueba. Entonces nuestra vida tiene que darle cuenta a Él. Para eso, precisamente, fue dado el Espíritu Santo en nosotros, para que pudiéramos darle cuentas a Dios de nuestra vida y fuera una vida favorable, las cuentas salieran de acuerdo a la voluntad de Dios. No por nosotros, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros por la obra de Cristo, o sea, por la gracia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre un profeta o venía sobre un rey o venía sobre alguien en un momento determinado, pero se iba otra vez, no se quedaba. Pero Él ya vino para establecerse sobre su iglesia y en cada corazón, para que el creyente pueda vivir una vida conforme a la voluntad de Dios.
nosotros estamos llamados a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y para eso fueron dados estos atributos de Dios, porque estos son atributos de Dios. El Señor Jesucristo expresó de él que él era manso y humilde de corazón. Y nos dijo, aprendan de mí, aprendan eso de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, para conjugar la templanza, la mansedumbre, en esto que hemos visto, necesitamos entender que ellos dos juntos son maravillosos, pero por ejemplo, la mansedumbre sola, sin templanza, está coja, y la templanza sin mansedumbre también, porque puede dominar sus pensamientos la persona, pero no se sujetará a Dios. Y hay personas exitosas en el mundo que dominan sus pensamientos, que dominan sus sentimientos, que dominan sus emociones. Ellos le llaman dominio mental, pero no se sujetan a Dios. Y si no se sujetan a Dios, se sujetan a ellos mismos, a sus corazones. Y sabemos que esos corazones están manejados por el enemigo de Dios. Entonces necesitamos tener las dos, mansedumbre y templanza, para que se forme una verdadera humildad permanente en nosotros. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos a terminar con templanza o hasta qué horas vamos para saber? Vamos a terminar enseguida que miremos este texto, donde es que en este texto, según a los Corintios 10 del 1 al 7, se conjugan la humildad, la mansedumbre y la templanza. Ahí se encuentran las tres. Y quisiera que lo mirásemos así en el bosquejito para que entendamos cómo puede ser de útil si están juntas estas tres cosas. Segunda a los Corintios 10 del 1 al 7. Si alguien tiene una Biblia, me puede leer, por favor, si no, yo les leo. Voy a leer entonces. Dice el apóstol Pablo, yo, Pablo, os ruego. Momentico. Ah, mentira, sí, dele. Que es que no. Bueno, yo voy a leerlo acá porque creo que así salimos un poquito más rápido. Aunque pues no es por afán tampoco, yo no tengo que madrugar, tengo una clase a las 7, pero no problema, ya está lista. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más, todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. Ese era hasta el 7, yo me fui. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Estos 7 versículos que están ahí nos presentan
a Pablo mostrando una mansedumbre en la apacibilidad a Cristo, pero también humildad, pero también templanza. Vamos a mirar. Está hablando de la autoridad que tenemos nosotros, la autoridad que tenemos los hijos de Dios. Él tenía una autoridad apostólica. Nosotros no tenemos autoridad apostólica, pero tenemos autoridad que Cristo nos dio. Si uno mira en Efesios 2:6, allá se nos habla cuál es nuestra autoridad, que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. La iglesia está puesta en autoridad sobre todas esas cosas que antes la dañaban. El creyente está puesto en autoridad en Cristo sobre todo eso que antes le dañaba la vida. Entonces esa autoridad la tenemos. Y Pablo le expresa a los corintios que su autoridad la recibió de Cristo. Él muestra, ¿cómo muestra esa autoridad recibida de Cristo? La muestra en una mansedumbre, que es un sometimiento apacible a Cristo. La evidencia en que invita y suplica a las personas a la obediencia. No les está mandando con gritos o regaños, los está invitando en una súplica a que sean obedientes. Está evidenciando esa autoridad en el ánimo de proceder con tenacidad si tuviese que hacerlo, aunque no quiere. Expresa una mansedumbre, una ternura, porque él no quiere proceder con tenacidad contra ellos. Pero en aras a la obediencia, él dice, no me hagan proceder así, yo estoy resuelto a hacerlo. Yo tengo la osadía para hacerlo, pero quiero invitarlos, rogarles a que obedezcan a Cristo mansamente, con ternura. Y también tiene una autoridad contra quienes lo tildan de falso, quienes dicen que él no es apóstol. Acuérdese que la segunda carta a los Corintios tiene un componente muy fuerte en que Pablo está defendiendo su apostolado. Entonces hay unos que están diciendo que él no es apóstol. A los Corintios le están haciendo la mala atmósfera. Pablo está diciendo, yo tengo esa autoridad contra ellos, que son falsos. Ellos nos tiran de falso, pero los falsos son ellos. Precisamente ahí más adelantico, en el capítulo 11, versículo 15, es donde dice que los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. O sea, él ya va yendo a mostrarles a ellos que los que están tratando a él de falso apóstol son los falsos. Pero lo está haciendo con mansedumbre, con una autoridad que Cristo le dio y se evidencia en una mansedumbre a Cristo, que se ve en el rogarles a ellos apaciblemente para que obedezcan a lo que ellos dicen, al evangelio. Nosotros estamos llamados a eso también, a llamar a las personas a la obediencia al evangelio, con la autoridad que Cristo nos dio. ¿Cómo la evidenciamos? En un sometimiento a Cristo. Eso es lo que se llama humildad. Someterse a Cristo en mansedumbre y templanza, eso es humildad. Y nosotros, aunque estemos en la carne, pues nosotros no militamos, o sea, no prestamos servicio a la carne. Nosotros militamos es para el Señor. Ahí se evidencia la mansedumbre básicamente. Pero también se evidencia una templanza en los versículos 4 al 6. Es una autoridad respaldada por Dios. Es un respaldo que se evidencia en unas armas que Él nos dio. Esas armas que Él nos dio, porque esta mayúscula, se apareció mayúscula, qué pena. Esas armas que Él nos dio son lo suficientemente capaces para demoler. La palabra destruir ahí es demoler, es cercenar, es acabar, es desaparecer. Fortalezas. Y Él está hablando cuáles son esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Las armas que tenemos nosotros evidencian que tenemos una templanza, porque esas armas nosotros las tenemos para destruir, para demoler, para acabar por completo
con fortalezas. Esas fortalezas son argumentos llenos de toda arrogancia que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y tenemos la capacidad con esas armas de tirarlos por el suelo, de ponerlos por el piso, en nosotros. Pensamientos que se quieren levantar en nosotros. Eso se llama templanza. Dominar sobre los pensamientos, reinar sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre esas fortalezas que son argumentos llenos de arrogancia, que se levantan con altivez contra el conocimiento de Dios en nosotros, que nos quieren llevar a desobedecer. Entonces la templanza se evidencia en esa autoridad, precisamente porque aunque esos pensamientos llegan, están esas armas que los hacen desaparecer. Y esas armas los llevan a que esos pensamientos sean esclavos a la obediencia a Cristo. Todos nuestros pensamientos entonces deben ser en obediencia a Cristo, por unas armas que Dios nos dio, que no son carnales. Si no son carnales, son divinas. Tenemos unas armas divinas. Son las armas que nos da el Espíritu Santo precisamente aquí, la templanza, para que los pensamientos no nos lleven a hacer cosas contrarias a Dios. Y ese respaldo también se evidencia porque queremos que la iglesia se perfeccione hasta la obediencia plena. Que nosotros quisiéramos y deseamos y anhelamos la obediencia perfecta en la iglesia. Pero no gritando ni obligando, sino mostrando un sometimiento apacible a Cristo. El apóstol Pedro lo expresó cuando habló de los pastores. En primera de Pedro 5, aparece, él dice, a los ancianos, yo anciano también con vosotros, y participante de los padecimientos de Cristo y de la gloria venidera. Él dice que los pastores apacienten la grey del Señor siendo ejemplo, no por ganancia deshonesta, no teniendo señorío sobre la grey, sino siendo ejemplo. Pablo está mostrando aquí ese ejemplo. Cristo era humilde y manso de corazón y nos enseñó eso cuando estuvo sobre la tierra, y Cristo siempre dio ejemplo para que le imitásemos. Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos esa mansedumbre y esa templanza, vamos a tener una autoridad objetiva, es una autoridad objetiva. Es una autoridad objetiva que se evidencia en que no creemos que los demás sean inferiores a nosotros, sino que somos hermanos, todos somos hermanos, todos le pertenecemos a Cristo y tenemos una convicción de que si nosotros somos de Cristo, los demás también. Queremos que todo el mundo camine en obediencia, sí, y buscamos que sea posible por una autoridad que Cristo nos dio, que se evidencia en la mansedumbre y humildad y en la templanza. ¿Por qué lo hacemos así? Siendo ejemplos, porque nosotros sabemos que la aprobación la da Dios. En el versículo 18 del capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, dice eso. Pablo concluye el capítulo diciendo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios aprueba. Por eso es que la autoridad se ejerce con mansedumbre y humildad y templanza. Es tan importante la mansedumbre, la humildad y la templanza, porque con ella se ejerce la autoridad sobre la iglesia. Vamos a dejar de compartir. La que la autoridad sobre la iglesia. A partir de la humildad, la mansedumbre y la templanza. Para ejercer la autoridad. O sea, que los líderes, los pastores deben esa es la autoridad que hay que tener. La autoridad la da Dios, ¿cierto? Sí, pero Dios obviamente te puso un cargo de autoridad. Con ese fruto. Pero ese cargo de autoridad debe ser ejercido con humildad, con mansedumbre y con templanza. Debe ser a partir de ese fruto.
a partir de ese componente del fruto del Espíritu Santo, claro. Obviamente, pues la iglesia Dios te puso, la iglesia te reconoció la autoridad que Dios te dio, te puso como líder sobre una congregación, pero ese liderazgo no te da el derecho de someter a todo el mundo en autoritarismo, someter a la gente con amenazas, con manipulaciones. No, no se trata de someter a nadie. Es llevar a la iglesia al sometimiento a Cristo. Y para llevar al sometimiento a Cristo debe ser ejemplo de humildad, templanza y mansedumbre. Básicamente, para ejercer la autoridad. Obviamente que si la iglesia te reconoce como autoridad sobre la iglesia es porque ha visto que sos una persona que tiene amor, que busca al Señor, que está muy preocupado por las cosas de Dios. Pero hay personas que están muy preocupadas por las cosas de Dios, pero cuando van a ejercer la autoridad, regañan, obligan, manipulan y crean un montón de circunstancias para que la gente le obedezca a sus propósitos, pero no a los propósitos de Dios. La verdadera autoridad es para que la iglesia camine en el propósito de Dios. ¿Para qué están puestos los líderes en la iglesia? Si usted mira Efesios 4:11, allá dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos engañados por doctrinas de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error, sino que creciendo en el conocimiento de Dios, lleguemos a la altura de la estatura de un valor perfecto de Cristo, de la altura de Cristo Jesús. O sea que el liderazgo, no, todo el liderazgo, allá habla de los apóstoles que son los misioneros. Ya aclaramos al principio por la pregunta de la hermana Gloria, ¿qué es realmente un misionero? Habla de los profetas que son los predicadores realmente, porque el profeta es el que se levanta frente a una congregación a anunciar el mensaje de Dios, un predicador del evangelio. Hablamos de evangelista, un misionero en el campo local que lleva el evangelio a personas de la misma cultura, digamos. Pastores y maestros encargados de enseñar la palabra, de aconsejar, de dirigir. Todos esos ministerios de la palabra fueron puestos para que la iglesia llegue a la altura de Cristo. Y no puede llegar a la altura de Cristo sin la formación del carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo no se forma sin la obediencia a Dios. Porque básicamente ese es el fundamento del carácter de Cristo. La obediencia a Dios. Eso es lo que, para eso están puestos el liderazgo. El liderazgo debe actuar en esa autoridad que Dios le dio con mansedumbre, con humildad y con templanza. Obviamente, con esos otros atributos y frutos del Espíritu Santo, sí, pero para ejercer la autoridad es necesario llegarle a la persona con el ejemplo, no con el autoritarismo. Lo mismo cuando uno está criando hijos. Cuando uno tiene un hijo a cargo, como en el caso mío, Juan Eduardo está en la universidad, tiene 20 años, yo no puedo llegar a regañarlo, a gritarle, Juan, tengo que empezar a hablar con él, a mostrarle lo que Dios dice y darle ejemplo, porque si le muestro lo que Dios dice y no le doy ejemplo, él no me va a creer y él no me va a querer obedecer. Lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo pasa con los ministerios, lo mismo pasa con ese grupo que tienes a cargo, Cristina, ya en, en Santo Domingo, con esas personas allá en el grupo que tienes de la obra social que haces, lo mismo pasa con ellos. Tú les das ejemplo de empuje, les das ejemplo de ir, muestras con tus cosas, les das ejemplo, por ejemplo, de amor cuando estás uva haciendo y llevando esas, organizando las ropas para ir a llevarlas. Todo eso es ejemplo. Todo eso es ejemplo, pero también les das ejemplo de templanza cuando, cuando te invitan, por ejemplo, vamos para tal parte, o que tú dices que eso no está bien, y les dices, no, venga, por esto y esto y esto, es mejor no hacerlo.
ese tipo de autoridad se ejerce así. Ujú. Y así es como esa autoridad realmente va a ser bien vista de parte de Dios, Sí. el ejercer la autoridad. Ay, amén. Ya van a ser las 10, yo creo que Sí, oramos. son las Iván, ¿me 9:43. devuelves el acto de hospedadora para poder guardar? Vamos a mirar a ver cómo Que hago. pronto no se me vaya a ir. ¿Cómo hago para obedecer, para devolverte el hospedador? Espérate, Sí, yo veo. te pone mi nombre y pone a un lado, le da clic al ladito de mi nombre, arriba en los participantes. Participante está, pero participantes, María Cristina, listo. Y al lado Le dice doy hacer hacer hospedador. hospedador, listo. Listo. Ya la hice hospedadora. Gracias. Para poder que no se nos vaya a ir la grabación. Listo. Claro, claro, hágale. Entonces, bueno, ¿Qué vamos le a pasó a orar don Juan? entonces. ¿Qué le pasó a don Juan que no apareció hoy? No sé, y no me escribió. La Pero que, Patricia estaba, pero se fue también pero ya. es que ella no podía, me mandó pantallazos de todo. Yo le dije, no, esperemos, porque estaba lloviendo mucho, ya vive en el campo. Entonces yo le dije que dejara mejor así y que ya ella me dijo, yo lo escucho y leo las notas. Ah, bueno. Ujú. Listo. Listo. Tú me mandas ya el video cuando lo tengas procesado por ahí Sí, por el sí, Drive para ok. poderles compartir. Y yo les mando también el archivo este que Sí, compartimos por ahora. favor. Claro. Ujú. Gracias. Listo. Bueno, Muchas oremos. gracias. ¿Quién Bueno. quiere orar? ¿Gloria o Luz Helena o Aldina o Doña Beatriz? Oremos. Oremos por la templanza porque a mí sí que me falta. Juntalas. A mí me falta revolver. Ay, no, Dios tan bello como tiene paciencia con uno. Bueno, ¿quién quiere orar? Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Iván, Señor, por usarlo, por darle sabiduría para hacernos transmitir, Señor, tu enseñanza. Señor, nos confronta mucho, como dice Cristina, necesitamos tanto, tal vez unos humildad, mansedumbre, otros templanza, pero Señor, estamos ahí en ese proceso, Señor, y queremos ser moldeados, Señor. Queremos disponer nuestras vidas, Señor, para ser transformados. De igual forma, Señor, ese es tu propósito para el cual tú nos has llamado, para llevarnos a la estatura de Cristo. Un hombre, Señor, que tenía humildad, mansedumbre y templanza y todos los demás frutos, Señor. Sabemos que tú lo estás formando, Señor. A veces se nos hace imposible creer que con tantos defectos que tenemos, ¿cómo será eso, Señor? Pero para ti no hay nada imposible y eso es bueno. Padre, gracias. Disponemos nuestros corazones, Señor. Y perdónanos, Señor, cuando hemos sido tan duros con otros, cuando nos ha faltado esa mansedumbre, esa humildad, Señor, esa templanza. Perdónanos, Señor. Y te decimos en esta noche que estamos dispuestos para que tú hagas esa obra en nuestras vidas. Bendice a cada uno, Señor, sus sueños, su reposo, bendito Rey. Que en esta noche, Señor, recobre su cuerpo todas las fuerzas que necesitamos, Por Dios. favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. Dios les bendiga Muchas entonces. gracias, Iván. Que Bueno, Dios Dios te les Muchas siga bendiga. gracias. bendiciendo. Gracias por tu disposición y a todos por compartir este Amén. espacio muy lindo donde podemos confrontarnos. Si la palabra Amén. no nos confronta, será un espacio más y de eso no se trata, sino de que podamos confrontarnos con esa palabra que, bueno, Dios sabrá por qué y, bueno, también que Él haga lo propio. Amén. 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 Amén, Crista. Gracias. Gracias, Amén. Iván. Bueno, Listo. bendiciones Muy para amable. todos. Bendiciones. Gracias, Iván. Mañana Estén que bien. descansen. Hasta Listo, luego, igualmente. feliz noche. Muchas gracias. Hasta Chao. Dios les mañana. bendiga. Muchas Que gracias Dios por los los bendiga y delantales. Amén. Dios les guarde. Listo. ¿Ah? Cris, muchas gracias por los Manteles. manteles. Por Sí, los manteles. listo, sí le sirvieron. Sí, bastante. Listo. Casamos a una parejita de Qué rey. bueno. Listo.
Bueno, Bueno, bendiciones. Chao. bendiciones. Bueno, Gracias. Dios les bendiga. Feliz noche, Chao. Iván. Hasta Chao, luego. que estén bien. Bendiciones.